T'explico un moment. Aquest documental és un experiment sobre el llenguatge polític. C'est un expériment sur le langage politique. Vamos a recorrer las etapas de la comunicación. Com es crea un concepte. Com es fa arribar a la gent i després com la gent se l'apropia. We're not just going to see it, we're going to do it. Durant aquesta campanya electoral introduirem a la societat un concepte. Un concepto que nosotros mismos hemos diseñado. Llavors tenim 15 dies para conseguir que se utilice nuestro concepto. So the question is, how would you do it? Every word is defined relative to a frame. If I say a word like surgeon, you think of the surgery frame. There is an operating room, a patient, nurses, etc. All of those things in the frame. And that's very different from a restaurant frame where there is a host and a waiter and food and a bill and so on, okay? So very different frames. And each word evokes a frame of some sort. And you can't think or talk without them. They're perfectly normal and they're unconscious. You're not aware of them. The frames in politics are very special. And the reason is that all politics is about morality. And that's not obvious. So, for example, when a political leader gets up and says, here is my policy, we should do the following. The assumption is it's because it's right, not because it's wrong. Nobody gets up and says, this is evil, but do it. Nobody says that. Nobody gets up and says, this doesn't matter, but do it. They all do say, because it's right. And if they have different policies, that means they have different ideas about what is right. In order to understand anything in politics, you need to have the brain structure to do it.
people think you can understand any idea at all, and it's not true. You can only understand what that structure in your brain allows you to understand, and different people who have different political ideas have different brain structures. Now, one of the most interesting parts of all of this is what is called biconceptualism. That is, the fact that many people have both moral systems at once, both conservative and progressive moral systems, because they're raised in a culture where you're exposed to all of these. And these contradict each other. Now, why is this important? Because when you speak to somebody, what language do you use? Do you use the language that you believe, or do you use the language that you think the other person believes? And the answer is you use the language you believe. Now, this goes against a great deal of progressive thought. Because people say, well, if you want to talk to them, you have to talk in their language. But your language is also their language if they're biconceptual. However, if you use their language, that activates their frames, which activates their moral system, which deactivates yours. So when you use the other side's language, you're shooting yourself in the foot. And the facts do matter. I'm not saying the facts don't matter, it's the reverse. The facts do matter, but they have to be understood morally. You have to know why those facts matter morally, why those facts lead you to the right conclusion. So in politics, language is crucial in this way. See, a lot of progressives are mystified that people don't vote in their interest. But in fact, they vote on the basis of morality. See, morality determines your personality for who you are. If you ask who you are as a person, your moral system is more important than your interests. I was asked by the gay community who were doing communications in San Francisco to talk to them. And I went over, and at that time, their messaging was about the law. They said, look, people who are gay partners can't inherit money, they can't visit people in hospitals, and they went through all the legal barriers. They said, this is, bad legally. And I said, you will lose that way. I said, really, what is most important is that the issue of gay marriage is about love and commitment. That this is what marriage is about. It's about love. Do you support love or not? And it's about public commitment. Being able to say in public that you are committed to someone else for life. Lifetime commitments are major, important, personal things. And that you have to act on what is personal about this. And they did it. That's why they won. Sala d'assaig, l'Adrià, la Mary i el Xema, intèrprets respectius d'en Marc, la Júlia i en Pau, seuen còmodament en un escenari on estan assajant les accions que han de dur a terme. Estem llegint el present. Per ser honestos amb l'espectador hem de seguir, diem, però fem d'interventors de la realitat, però som actors. És interessant com també la transferència de vosaltres a nosaltres, és a dir, de vosaltres, que al final una miqueta aquests tres personatges sou els tres personatges que heu escrit sou una miqueta vosaltres. En algunes ocasions, fragments d'aquesta escena avancen alguns esdeveniments o es desenvolupen paral·lelament a l'acció comentada. En Pau, en Marc i la Júlia es troben amb tres persones joves expertes en llenguatge i comunicació política. Exposen els seus plans, volen introduir un concepte dins de l'agenda i el debat públic en general. Es tracta del terme la classe valenta. Qui llança el concepte? Quina, diguéssim, potència té per llançar aquest concepte i quina legitimitat té per fer-ho. Sí, ell us parla de l'oferta i us falta conèixer la demanda. Al moment, la gent a qui et dirigeixes, les seves expectatives, les seves necessitats, també les has de cobrir. La burbuja en el seu moment, els mileuristes o la casta més actualment funcionen perquè la gent la comprèn i sintetitza bé algunes de les seves
intuïcions o prejudicis. Els estudis que hi ha d'agenda i com es determina l'agenda creuen que es necessiten tres coses. Un grup que ha trobat unes solucions lligades a un problema i llavors hi ha el problema, hi ha la solució i llavors necessites un moment d'espai per entrar a l'agenda. El que està fent l'esquerra és intentar inventar nous conceptes i noves paraules perquè hi hagi una quantitat de gent suficient que s'identifiqui i li serveixi com a lectors. De fet, hi ha un gran concepte transversal que lliga amb la idea de reapropiació amb la que esteu experimentant, que és el de canvi. Si seguiu la paraula canvi, veureu que l'ha utilitzat pràcticament tothom i que el combat no es tracta en qui la utilitza, sinó qui la utilitza de manera creïble. Crec que classe valenta, això que explicaves tu ara, està ben trobat, de la valentia, lliga molt amb molts fenòmens que veiem ara, per exemple, en el món empresarial, el tema emprenedoria, de ser valent, de llançar projectes... Però, per altra banda, el concepte de classe és un concepte que és bastant segle XX, per no dir anterior. No, i que visqui per molts anys, però vull dir que està molt connotat. O sigui, tot lo buit que té valent ho té de ple classe. Exacte. Jo crec que li puc veure funcionant a tots els partits. O sigui, li puc veure al PP amb un focus en els emprenedors, li puc veure tots els que són nova política amb un focus en el canvi, li puc veure els que estan més en crisis populars en un focus en la valentia com a forma de resistència i de no ens rendirem. Funciona a tot arreu, però no pot funcionar a tot arreu. Però fins que no agafi transcendència, fins que no agafi significat, fins que no agafi alguna cosa que la gent pot utilitzar per decidir el seu vot, no s'utilitzarà. Només es passarà una cosa, que és que ningú l'utilitzarà. No pot passar res. Sí, no pot passar, exacte. El vostre major problema és que no l'utilitzi ningú. Major i únic, i per tant jo ho veig molt complicat. Jo soc de la teoria que encara necessites mitjans de comunicació de masses per aconseguir que un concepte funcioni. Absolutament. No tant per la difusió, que també, sinó per la legitimitat. La legitimitat de l'emissor crec que és absolutament. Després, quan l'agafi algú altre i circuli, això ja està. És com... De fet, podria ser que és com un exemple com a hashtag, no?, a Twitter, però fins que no arribi als grans mitjans o se'n faci ressò, o diguem ja l'últim pas, que és que els tertulians se'l facin seu, no tindrà legitimitat, i s'ha agafat com seriosament, diguéssim. Que diu que abans la comunicació era com jugar a bitlles, tu tiraves una bola molt grossa i pesada en una única direcció i tiraves més o menys bitlles en funció de la teva traça o de la sort que tu haguessis tingut. I que actualment la comunicació sembla més a una partida de pinball en què tu tires una pilota molt més petita i que aleshores rebota i tu perds el control des del mateix moment en què la deixes anar i com a molt la pots ajudar a mantenir-se en el joc. Personas activas, académicas, profesionales. Ni un partido político és un think tank, ni un think tank és un partido político. Jo no vaig a guanyar eleccions, que aquesta és la gran diferència entre un think tank i un partit polític. Hoy en día, para ser un partido político reconocido, lo primero que tienes que tener es una fundación que te esté planteando teóricamente algunos de los fundamentos de tus propuestas. La Fundació sí que pot anar una mica per davant, pot anticipar debats que costen a vegades més de traslladar als partits. Produir pensament polític, reflexió política, a un ritme que no és precisament el de la comunicació. Fer estudis o debats prospectius. Per tant, aquí fem estratègia, no fem tant tàctica ni conjuntura. La FAES intenta marcar el Partit Popular i, per tant, a vegades té més connotacions de propaganda que d'elaboració d'idees. FAES es una fundación vinculada al proceso de construcción de un gran espacio político de centro-derecha, que es lo que ha representado la trayectoria del Partido Popular. Que no se sabe muy bien por qué una fundación o cómo una fundación, que sea una fundación que se dedique al pensamiento, puede conseguir recursos para pensar. Y además, a veces se ve históricamente como una fundación ligada a un partido y que, por lo tanto, al fin y al cabo lo que hay es una especie de clientelismo desde el partido a la fundación para poder favorecer a la gente más acólita o a sus seguidores. Els conceptes en política, els noms de les coses, els noms de les propostes, necessiten un treball previ, una reflexió, no? Documentar, treballar-hi, contrastar. I això moltes vegades el ritme polític ho fa difícil. La lucha política
la confrontación política tiene mucho de lucha por el lenguaje, por la fijación de marcos conceptuales. Se erosiona cierto relato de legitimidad y aparece un relato de legitimidad diferente que lo sustituye y va avanzando. Hay marcos conceptuales que funcionan y que prenden en un amplio sector de la opinión. Hay otros que pueden estar elaborados, però a lo mejor no tienen esa capacitat de atracció, no? O sigui, a vegades hi ha grans programes electorals que no aconsegueixen transcendir, que no són percebuts políticament, i en canvi hi ha imatges, no? El que dèiem de Marx, o referències molt simbòliques que et faciliten molt l'explicació d'una proposta. La cuestión no está solo en el significante, sino principalmente en el significado. Es intentar dotar de significados propios a significantes que podían significar en un primer momento eso u otra cosa, ¿no? El lenguaje manipula. El lenguaje es un artefacto, el lenguaje es un instrumento extraordinario, de una enorme plasticidad y, por tanto, bien utilizado sirve para mucho, pero mal utilizado también sirve para mucho, aunque en el peor sentido, no? És veritat, és a dir, a vegades el llenguatge es fa servir per mentir. És una facultat que tenim els humans, no? Tergiversar no, però és veritat que amb les dades doncs, és una cosa que et quedes amb la que més t'interessa, no? Hi ha moltes maneres de fer lectures d'informes, de dades, de comparatives, i cadascú doncs, intenta treure doncs, la que més interessa. El lenguaje político se presta mucho a poder ser utilizado como herramienta política porque además hace algo que el resto del lenguaje difícilmente consigue, que es crear concepciones con un grado de ambigüedad notable. Entonces, si yo, por ejemplo, te hablo de democracia, o te hablo de pueblo, o te hablo de constituyente, o te hablo de poder, estamos hablando de conceptos que te abren la mente a una generalidad en el pensamiento que difícilmente vas a tener cuando te hablo de casa, o te hablo de cielo, o te hablo de silla. La comunicació avui en dia ha forçat a la política a utilitzar un codi que no és el seu. Utilitzem el codi de la comunicació, no el de la política. Estan atrapats pel ritme de la comunicació. Nosotros pretendemos hablar de la clase valiente. De alguna forma, esta clase valiente sería la que se empodera para defender aquello en lo que cree. ¿Cómo lo ve? A mí me parece que puede ser un concepto que funcione. No sé si vinculado a clase, ¿no? Pero tenemos un país y tenemos una sociedad donde hay muchos valientes, y hay muchos valientes en todas las clases, ¿eh? Hay muchos valientes que invierten porque pueden invertir y lo siguen haciendo. Primer estic d'acord amb el tema de fer-ho col·lectiu, no? Jo crec que avui és molt evident i segurament la gent té una sensació bastant de que tot és problemes de resolució col·lectiva, no? Per mi és un gran triomf. O sigui, d'una vegada hem entès que això de l'individualisme és el camí cap al desastre, ¿no? Que es la gran victoria de la dreta. Bueno, yo el concepto de clase creo que todavía es útil en determinados contextos, pero creo que hoy en día es un concepto a superar, ¿no? Por tanto, el problema que tiene tu concepto para mí no es el de valiente, sino el concepto de clase. Entonces vais a tener que estar disputándoos el concepto contra un pasado que está muy construido. ¿Que estáis dispuestos a hacerlo? Fenomenal. Es decir, todo lo que sea mutar conceptos y avanzar me parece muy bien. Pero que sepáis que no va a ser tan fácil como utilizar otros conceptos, digamos, que son más generadores de sinergias, como el concepto sociedad, o el concepto ciudadanía, o el concepto pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sería totalmente diferente hablar de clase valiente, hablar de pueblo valiente, ¿no? Cuando ya hablas de pueblo valiente, te estás refiriendo a un concepto mucho más integrador. Pero que lo queréis hacer así, creo que puede ser un buen experimento. Lo que no sé és a dónde vais a llegar. I això de la valentia és paradoxal, però penso que la gent que pitjor ho passa, més conservadora es torna. Per no fer-vos molt la pilota i dir-vos que tot és genial, és un concepte que el veig una mica masculí. Pot tenir molt èxit perquè és veritat que s'apel·la molt a l'èpica, no? Això de la valentia, davant de... Jo penso que és un concepte que us pot funcionar molt bé. No em sembla malament, em sembla com a mínim treballable. Però em sembla que triomfareu amb aquest concepte. Cartes al director... Mira'l. Els lectors poden enviar les seves cartes a cartes@lavanguardia.es. A veure, va.
Vale. Sí. La ciutadania ha de recuperar la iniciativa que hem deixat en mans dels polítics. Vale? És el moment de reivindicar la valentia. Segur que qui em llegeixi ha fet un acte de valentia en aquests últims mesos. Si sortim realment de la crisi, serà gràcies a aquesta classe valenta i no a les accions polítiques estèrils. D'acord. Vale. Tu has fet algun acte de valentia últimament? No? Aquest l'enviem a La Vanguardia, havíem dit? Sí. A veure, el periódico. Ahora es el momento de reivindicar la valentía. Vale. La valentía de defender nuestros valores sin tener que someternos a la tiranía del cambio. Espera. Listo. Sí. Vale. Una clase valiente porque defendemos lo que creemos y una clase valiente porque no nos definen nuestras características sociales, sino un mismo espíritu de unión ante las adversidades. Fiques algunes paraules en comptes de llibertat i unió i et serveix per tot arreu la classe valiente, no? Sí, pero esta fa por, ¿eh? La clase valiente está entre la ciudadanía, está entre la clase política. Hoy lo somos, mañana hay que demostrarlo. Ja, això directe a l'ABC, no? Sí. La forma en la que describimos las sociedades en las que vivimos, los retos que afrontamos, los problemas que nos afligen, quién tiene la culpa de esos problemas, quién los sufre y cómo se podrían solucionar, no son algo que se hace sobrevolando por encima de la política, son la política. Y que para cualquier régimen, construir orden es fundamentalmente construir una explicación de las cosas aceptada como legítima y como válida por la mayoría. Y por tanto, desafiar a todo régimen, a toda configuración de poder cultural, institucional, jurídica y económica, empieza siempre, o tiene en una de sus batallas fundamentales, el ser capaz de darle la vuelta o de impugnar la atribución de sentidos y también la atribución simbólica de posiciones. Eso no es una actividad posterior a la política, o como decía antes, que sobrevuele por encima de la política. Es el corazón mismo de la política. Nunca es una lucha en abstracto. No es solo repetir un término, democracia, ponte. No es solo repetirlo muchas veces, porque si lo repetimos muchas veces, bueno, eso es lo que ha producido, digamos, el vaciamiento actual del término democracia, que nos contiene a todos precisamente en la medida en que hay un sentido de democracia para cada uno. No. Se trata de vincular ese término a otros. La clave siempre con los significantes no es solo decirlos muchas veces, es anclarlos a otros, es articularlos. Cuando yo digo democracia, lo estoy anclando a constitución y orden y estar todos de acuerdo y consenso. O cuando yo digo democracia, lo estoy anclando a voluntad popular, derechos sociales. Nunca es una pelea solitaria por uno solo de esos términos. Hay términos, mitos o percepciones o referentes que juegan ese doble rol y que son a la vez inatacables y no rechazables por nadie. Nadie puede declararse opuesto a, no sé, digamos, la democracia, la estabilidad, el orden o el futuro. Pero todos sabemos que estas 4 palabras que acabo de mencionar juegan en direcciones contrarias hoy, en la pugna política. Nadie puede rechazarlas, nadie puede declararse fuera de ellas, porque formalmente siguen apelando a valores universales. Pero todo el mundo sabe que según primen unos u otros, está primando una u otra correlación de fuerzas y, por tanto, uno y otro destino para la vida de nuestra gente. En Francia hay 2 formaciones políticas que han estado compitiendo por articular y darle un sentido, unificar y darle un sentido a la sensación de la mayor parte de la sociedad de que ha sido estafada y de que quiere un orden más justo. Una se llama Frente de Izquierdas y otra se llama Frente Nacional. No hace falta ser un experto en lingüística para darse cuenta de por qué una está arrasando y la otra tiene serias dificultades. Porque una apela a una pertenencia que le es común al conjunto del cuerpo político para el que habla y por el que compite, y la otra apela a una pertenencia de parte. Sería una absoluta irresponsabilidad seguirle regalándole a los sectores privilegiados todos los nombres de lo común, todos los nombres de lo colectivo. Así que seguirle regalando sistemáticamente la posibilidad de abanderar el interés general. Es claro que hay una serie de términos en la sociedad, en la vida política española, que son términos que están cargados de potencialidad de construir en torno a sí un consenso general. Y hay otros términos que son y siempre serán de parte. Cuando alguna gente nos dice, por ejemplo, hombre, pero si renuncias a izquierda y derecha, en realidad estás renunciando a la ideología, porque estás renunciando a las identificaciones políticas y estás diciendo que le hablas a todos. Y decimos, bueno, eso sería si tú no le opusieras ningún otro eje, ninguna otra frontera de conflicto. Pero si tú a ese le opones la frontera ciudadanía-casta o pueblo-oligarquía o arriba o abajo, tú estás cargando de sentido. De hecho, estás cargando de sentido incluso
más radical y con más potencialidad de transformación. Tú no estás diluyendo la frontera para decir se han acabado las ideas y la historia. Cuando decimos esto, hay siempre quienes nos dicen, bueno, claro, pero si renuncias a todos los términos de parte te vacías. Si tú todos los términos que son de una parte los descartas y solo hablas con las palabras de la posibilidad de un orden colectivo y de un interés general, bueno, tú entonces lo que estás haciendo es vaciar tu propio proyecto. Así que es verdad, le llegarás a mucha gente, pero para decirle nada. Es cierto que este es un riesgo, y digamos que existen siempre esos dos riesgos. Tú le dices muchísimas cosas a unas 3 o 4 personas que son las que te escuchan, o tú le hablas al conjunto de tu sociedad, pero a cambio prácticamente no le dices nada. Es verdad que estos dos riesgos, ampliación extrema y por tanto vaciamiento, o un cierre muy estrecho, muy cargado de sentido, pero completamente impotente para transformar tu sociedad, son como los dos abismos entre los cuales el equilibrista que hace política hegemónica se tiene que mover. Y lo más honesto que se puede decir es que uno nunca está a salvo de deslizarse en un sentido o en el otro, y que tiene que ir poniéndose contrapesos, como en esa barra del equilibrista, que le hagan ser capaz de moverse entre esos dos abismos. Lenin decía, la política es caminar entre precipicios. Creo que no hay cita mejor para definir a qué se refiere la actividad hegemónica. A l'hora de veure el goig i veure el que posa de classe valenta, què creieu que és? O què creieu que pot ser això de la classe valenta? Jo crec que voleu introduir com a una nova classe, una nova manera de referir-se a una classe social, a lo millor en els joves. Hi ha una classe que és valenta, però tothom és valent amb ell mateix. Aleshores, no hi ha això de classe, de consciència col·lectiva valenta, no hi és avui en dia. Somos más valientes nosotros, ¿no? Los de clase más baja, ¿no? Porque sobrevivir a todas las adversidades económicas y sociales, pues yo creo que es más valiente que no estar robando, estar siempre con los tejemanejes. El problema es que nos quedamos en eso, en hablarlo. Claro. Realmente hay que dar los pasos y dar el paso adelante de decir, hòstia, lo que estamos hablando vamos a intentar llegar a conseguirlo, ¿no? Hi ha canvis, però crec que l'estic adonant que repeteix molt tot. I creieu que podria tenir alguna mena de relació la classe valenta amb la revolució aquesta o amb el fet aquest de revolucionar-se? Yo creo que el conocimiento es la mejor arma contra la opresión. I com a societat som valents, ara mateix. Ho creieu? No hay una prensa que sea objetiva, no hay una recopilación de datos que sea rigurosa, todo está siempre influenciado, ¿no? Y siempre responde a los intereses de las clases dominantes. People do not think in terms of left or right. They think in terms of issues to be addressed in a language that is convincing and coherent, that resonates with their own experiences, and is told in a language that they understand. That's how you win people over, not by accepting the underlying principles or language of the right, but by winning people over on an issue-by-issue basis. And I think you can come up with radical proposals, but you don't need to call them radical. I don't need to call them left-wing. I don't even need to use the word socialism. Thatcher's number 2, her Deputy Prime Minister, Geoffrey Howe, once said, the great triumph of Thatcher wasn't just to conquer one party, it was to conquer 2 parties. New Labour, under Tony Blair, accepted many of the underlying principles of Thatcherism, but also basically bought into a lot of the language that was used. They reframed poverty again as an individual failing. That was down to the individual they had to solve. The other problem we face often is what, for example, the Labour Party and the Labour leadership do in Britain is they often use the language of the right on issues like immigration and on social security. Now, that's a totally self-defeating thing to do, because what you do is you legitimise the rhetoric of the right. People say, aha, even the left are using this language. You drive up issues up the agenda which the left will never, ever be trusted on. If you want to kick immigrants, if you want to kick poor people, then you vote for the right. The right use stories more, and the left use facts and statistics. But we're not machines, we're human beings. We empathise with each other. We think of each other in terms of our own humanity. And what the right do is, by using stories, they appeal to people's sense of empathy.
So what they do when they attack people, immigrants or unemployed people, they put on the front pages of their newspaper a family with 50 children living in a mansion made out of widescreen television sets. And that anecdote wins. It makes people's blood boil. The left have to learn to do the same thing. I mean, I often use the example of benefit claimants. They have their benefits at the moment stopped for the most ridiculous reasons. It's one of the main reasons nearly 1 million people in Britain, one of the most rich countries on earth, have been driven to food banks. But if I say, I don't know, in the last 18 months, over 1 million unemployed people have had their benefits stopped, over people's heads. But if I say instead, a 60-year-old man called Stephen Taylor, who's an army veteran, who was selling poppies for the Royal Legion, which helps maimed and injured former comrades of his, and he was selling poppies, including at a supermarket, where he desperately tried to look for work. And if you're 60 years old and trying to look for work, it's hard, but he tried really, really hard, and he didn't get work. And he had his benefits stopped for 4 weeks because his volunteering for that charity to help maimed and injured former comrades of his meant he wasn't trying hard enough to look for work. Well, bam, you've got people then, haven't you? Because that's emotional. And people look at that and think that's completely unreasonable. This is a hero. This is an army veteran. He's trying to help people. He's 60 years old. How can they stop his benefits? And if I use that example rather than over 1 million people have had their benefits stopped in the last 18 months, you emotionally appeal to people. But the right do that and the left don't do it properly. And we've got to learn how to do that. The other thing is the left have to get the right on the defensive. If I start arguing about increasing the minimum wage and the right oppose me, I've won the argument already. I don't really need to say very much, because most people look at the right arguing against an increased minimum wage and they think it's completely wrong from a moral perspective. What the media do is they promote the politics of envy, which means they try to get people who are struggling to envy each other rather than being angry with the powerful. What they do is they say to a low-paid worker, their wages have been cut by their boss, their in-work benefits have been cut by the government. Don't be angry with your boss. Don't be angry with the government. Envy that unemployed person living in luxury down the road. Private sector workers, their pensions decimated. Instead of being angry at their boss, envy the public sector worker, the nurse, the teacher. Why do they have a pension when you don't? The Overton window means that everything within the window is seen as normal, common sense, mainstream, centre ground. That's just reality, basically. Everything outside the Overton window is seen as extreme, fringe, what planet are you living on? Hello, wake up to reality. It's seen as completely politically impossible. And what the right do is they shift the Overton window in their direction. So what once was seen as extreme becomes common sense, and what was once common sense becomes extreme. And they have what I call outriders. These are right-wing think tanks, right-wing figures, who say things that their mainstream equivalents are either unable or unwilling to say, and in doing so, they shift what is seen as possible. Their mainstream right-wing equivalent will go, I wouldn't go quite as far as that, but there's some truth in what they have said. And instantly, what is seen as reasonable has shifted in a different direction. The left need to use the Overton window concept. It's this idea of, and they go through this, the window is an evolution of extreme to kind of a bit wacky, to kind of unlikely and not very feasible, to controversial, to possible, to that is just common sense. Movements, if they're strong enough, can change society and the language that accompanies those societies. So, yes, of course, people can create their own language and force things into common parlance. It's not easy, and often it takes quite a long time to do it. But I think in the age of social media in particular, it's easier now to communicate ideas from a grassroots level and get them to as many people as possible. Anticapitalistas! Som clase valenta!
El papel de un asesor de comunicación es simple y llanamente actuar de escenógrafo, nada más, de relatos políticos en los que nosotros no ponemos el guión, porque el guión generalmente te viene hecho. Tampoco ponemos a los actores, porque los actores los ponen otros. Su técnica principal son mapas mentales, son arquetipos, son relatos, es storytelling, son lemas, son estrategias, son ideas, son claims, son totales, es decir, las palabras lo son todo, ¿no? Si no construyes palabras nuevas con las que ubicar, con las que marcar y con las que pensar la realidad, tienes en gran medida la batalla perdida. Los discursos de los políticos están en gran medida hechos por asesores y esto es razonable. Es como pretender que un arquitecto haga su propia casa. A nadie le sorprende que el arquitecto diseñe los planos, asuma los cálculos de estructuras, de paredes, de columnas, y luego hay una serie de albañiles, de obreros, de aparejadores que le ayudan a hacer esa casa. El trabajo de los lingüistas debería ser, y ahí me debería incluir, ¿no?, el desvelar cómo el lenguaje con mucha frecuencia es utilizado para ocultar realidades directamente negativas para los ciudadanos. Política es ideología. Y cuando no tienes ideas y cuando no tienes ideologías, aunque tengas los mejores medios del mundo para transmitir nada es nada. Y el doble es nada de nada. Por lo tanto, las palabras marcan, determinan. Primero, lo que podríamos llamar la expectativa de confianza y la bondad técnica del político, ¿no? Aquel que habla bien, aquel que las utiliza bien, marca una gran distancia respecto al resto. La batalla en cualquier proceso de transformación histórico es en gran medida una batalla por el contenido de las palabras. Es un error pensar que las cosas existen y que el ser humano les da nombre. No. A través del nombre que damos a las cosas construimos una realidad u otra. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de refugiados que hablar de inmigrantes. No es lo mismo hablar de terroristas que de independentistas. Y hay, por tanto, una pelea constante por los rótulos, por las palabras que ponemos a las cosas. Cuando todos nosotros queremos expresar un contenido más o menos abstracto y que el que tenemos enfrente lo entienda, la manera más eficaz es utilizando una buena metáfora. Los mitos, cuando están bien usados y bien identificados, tienen una potencia comunicadora tremenda. Pero el más importante de todos es la metáfora. La oratoria contemporánea no se distingue prácticamente en nada de la oratoria de hace 2500 años. Las técnicas siguen siendo las mismas. La anáfora, la repetición, la antítesis, el contraste, la tríada, por supuesto, el funcionamiento del número 3. Ejemplos de tricolon clásicos son Llegué, vi, vencí, de Julio César, o Solo puedo prometeros sangre, sudor y lágrimas, de Churchill. En el 60% de los casos, los aplausos en los mítines eran después de una tríada. El mecanismo lingüístico más frecuente que utilizan los políticos es la descalificación, lo que llamamos técnicamente los mecanismos de descortesía. ¿Qué pasaría si Iberia estuviera todo el día diciendo que los vuelos de Air France son inseguros? Y que Air France estuviera todo el día diciendo que los vuelos de Iberia son inseguros. Pues que claro, la gente se iría en tren, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con la política, que como por definición hay que contrastar con el adversario, al final la gente se separa, desconfía de la política. Lo que sí que es imprescindible en política, pero me vale igual para la vida, es saber explicar las cosas con claridad. Y la gente lo agradece. Cuando tú vas al médico y te dice que tienes no sé qué cosa que no has entendido, sales del médico cabreado. Cuando entiendes lo que te ha contado, crees que es el mejor médico del mundo. En política lo mismo. El eufemismo es uno de los mecanismos fundamentales, y es decir, son estas denominaciones alternativas que tienen aparentemente una perspectiva más positiva sobre una realidad que es directamente negativa. Hay muertos civiles, esta es una manera de decirlo. Hay víctimas colaterales, esta es otra, ¿no? Nuestros jóvenes mejores preparados tienen que emigrar, como nuestros trabajadores en los años 60. Esto es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es que nuestros jóvenes tienen movilidad exterior.
Una manera de decirlo es, usted ha pagado con sus impuestos la cobertura sanitaria y ahora va a tener que volver a repagar los medicamentos. Esto es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es que vamos a establecer un sistema de copago. Co es muy positivo, cooperación, colaboración, co es bueno, re no, repagar nadie quiere. Copagar todo el mundo podría entender que es incluso ecuánime. Organizaciones pro vida. Incluso la izquierda en el mundo entero de vez en cuando utiliza el concepto pro vida. Eso se llama infiltración semántica. Es decir, cuando has conseguido infiltrarte en tu adversario con tu lenguaje. O, por ejemplo, el concepto austeridad, que está muy de actualidad, ¿no? Cuando hasta la izquierda, que está contra la austeridad, tiene que hablar de austeridad, es que ha sido infiltrada semánticamente, ¿no? No es lo mismo decir, desde una perspectiva, por ejemplo, conservadora, ¿quiere usted que invirtamos más dinero en funcionarios? Pues a lo mejor mucha gente diría, no, hombre, funcionarios ya la administración pública es muy grande. Que desde una perspectiva progresista decir, ¿quiere usted que invirtamos más en maestros, en médicos, en profesores? Que te va a decir la gente, hombre, pues sí, bueno, pero son funcionarios. Es decir, tú coges el concepto, como con un bisturí, y dices, voy a ver si le saco este elemento individual, vamos a ver si le introduzco alguna carga colectiva, suelto el concepto y a ver qué efectos produce, ¿no? Es decir, en función de cómo yo he dibujado esa aproximación a la realidad, tengo respuestas diferentes. ¿Es eso manipular? Yo te voy a decir una cosa, yo soy un manipulador, sí. Sí, ningún problema. Hay en España y en medio mundo una licencia de manipulador. Uno va y se saca la licencia, el carné de manipulador. Hay un carné de manipulador en España, ¿no? Los carniceros creo que se llaman, que lo necesitan, manipular carne. Es decir, reivindico una acepción más positiva de ese papel, siempre que la manipulación no sea para engañar. El problema de la simplificación es que linda con la demagogia. Puedes simplificar la realidad y la puedes contrastar al máximo y la puedes incluso desenfocar al máximo o la puedes, digamos, hacer más plural, más rica, más profunda. Creo que una parte importante del reproche que se nos hace de simplificación de los mensajes no es una cosa que tenga que ver con la simplicidad de lo que proponemos, sino con el formato que nos exige la presencia mediática. La falsedad en la política luego se paga cara, tú puedes mentir una vez y puedes mentir dos veces, pero esto es como los futbolistas, no sé si vosotros sois futboleros, que engañan a los árbitros. El primer penalti te lo pitan, la tercera que te tiras en el área, aunque sea de verdad, ya no te pitan penalti. Por tanto, el político tiene que tener mucho cuidado a la hora de maquillar la verdad. A veure. Gravació 3 Sant Jordi. Cap a un globus. No? M'he quedat tota l'estona i no tinc temps. D'acord, un segon. Si tingués net, sí. Cap problema. Cap a un globus. No? Un globus a la classe valenta. Li puc preguntar una cosa? Miri, perquè nosaltres estem repartint aquest globus a la classe valenta i volem saber en quin moment ha estat vostè valenta. Em vaig quedar sola amb 5 fills i tots tenen carrera universitària. Ole, Jolín, tens el monument de valenta. Potser molts cops la valentia no pot quedar-se com una cosa individual, però tu creus que la valentia només pot ser individual o podem ser un col·lectiu? La classe valenta? Sí, pues és la gent emprenedora que sap tirar endavant. Gent que vol trencar amb la societat. Gent que vol trencar amb la societat. Sí. Canviar la societat. Doncs per tu. Molt bé. T'agafes? Vinga, que vagi bé. De res. Aquí tens. Les persones que realment assumeixen qui són, vale, fan el que senten, sí, tiren endavant, a passar de tot i de tothom, vale, i que realment arriben a aconseguir el que pensen que ha de ser la vida, no? Formes part d'aquesta classe valenta. Moltes gràcies, guapa. Algo, pues sí, doblement valent. Sí. Vosaltres sou valentes? Per a vosaltres? Hem de ser classe valenta. Qu'est-ce que le roi nu? C'est un roi qui est tellement préoccupé de lui-même
qui ne se soucie plus de l'intérêt et des besoins de ses citoyens. Et la forme que prend l'intérêt qu'il a pour lui-même, c'est qu'il est très coquet. Il adore les habits, les vêtements. Il se fait faire toutes sortes de vêtements magnifiques, à tel point que 2 escrocs qui passent par le royaume et qui apprennent ce goût du roi pour les beaux habits, vont lui promettre de lui confectionner les plus beaux habits du monde. Et il leur propose de se mettre immédiatement au travail, on leur donne des métiers à tisser, et il va les voir de temps en temps. Les métiers à tisser fonctionnent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Et donc il s'en étonne, et il dit, mais non, parce que en fait, ces habits sont invisibles, et ils vont vous donner un pouvoir extraordinaire, c'est que seuls les stupides, les gens idiots ou les gens malhonnêtes se rendront compte du fait que vous êtes nus, ne verront pas, n'ont pas la capacité de voir la beauté de ses vêtements. Donc le roi a très peur d'être pris lui-même pour un idiot, et donc il accepte l'idée que ses habits sont invisibles mais réels. Et puis arrive le moment où les habits sont terminés, donc on lui fait revêtir ses habits, c'est-à-dire rien, et on lui propose de paraître devant le peuple. Il paraît devant le peuple, et il y a une grande propagande qui a été lancée, et il est dans le plus simple appareil, il est tout à fait nu, et le peuple s'extasie devant ses habits, comme c'était extasié auparavant l'entourage du roi, etc. Et toute cette magie s'effondre parce qu'un enfant qui n'est pas crédule, qui n'a pas été endoctriné par le récit, s'écrie « mais le roi est nu ». Et d'un coup, le mythe de ces vêtements magnifiques disparaît, et le roi est démasqué. Ben, c'est très exactement la fable du storytelling. C'est-à-dire que le président, le Premier ministre, qu'il sait très bien qu'il n'en a pas les moyens. Et qui sont les escrocs qui fabriquent ces vêtements invisibles? Eh bien, ce sont les storytellers, qui sont là pour masquer la nudité du pouvoir. Le pouvoir n'existe pas, donc on vous raconte des histoires. Soit vous croyez à ces histoires le temps d'une élection, mais la vérité, c'est que le roi est nu. Lorsque vous êtes sous une avalanche d'informations, une avalanche qui ne cesse jamais, quotidienne, à tout instant, le problème, ça devient celui d'absorber l'information. D'absorber l'information et de la restituer, de la classer. Et eh bien, les spécialistes d'ingénierie de l'information ont découvert que le cerveau humain, qui peut être très vite saturé par l'excès d'information, le fameux overload informationnel, eh bien, il accepte davantage d'informations si ces informations sont transmises sous la forme d'un récit. Voilà comment j'ai pris conscience que le récit était sorti de son univers purement littéraire, ou historique, ou pédagogique, pour envahir le monde de la politique. Les storytellers du management avaient des formules très étranges où ils disaient « le storytelling, c'est l'art de tracer les expériences ». Dans le storytelling management, il s'agit de dicter les expériences. C'est-à-dire que l'expérience suit le récit. Le récit précède l'expérience, devient une sorte, si vous voulez, de protocole. Donc, moi, je mets en garde ceux qui veulent mettre à profit le storytelling. Il est très important que les récits viennent d'en bas et pas d'en haut vers le bas. Il ne s'agit pas seulement de recueillir des votes. Il faut recueillir des énergies, il faut recueillir des mobilisations. Un mouvement social qui n'a pas pour objectif de dérégler le jeu médiatique est condamné à reproduire les mêmes rapports sociaux. C'est-à-dire que si vous êtes vertical pendant la campagne pour être efficace et recueillir des votes, sous prétexte de, eh bien, vous reproduirez ce type de rapport une fois au pouvoir, et les gens le sentiront. C'est ce que j'appelle la spirale inflationniste du storytelling. C'est-à-dire que c'est un peu comme la monnaie. Lorsque il y a inflation monétaire, l'effet de l'inflation monétaire, c'est la perte de confiance dans la monnaie. C'est toujours comme ça. Eh bien, l'inflation narrative, l'inflation des récits politiques a pour effet perte de confiance dans le narrateur. On l'a vu avec Berlusconi, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy de manière évidente. Et il essaie de revenir, mais il n'a plus de crédit comme narrateur. On l'a vu évidemment avec George Bush et également avec Tony Blair. L'audience s'habitue aussi. L'audience devient... Et si Internet favorise
la création d'un espace contagieux pour les histoires, il favorise aussi la conscience critique, une certaine expertise, l'aptitude de l'internaute à décrypter les histoires, à les critiquer, à proposer d'autres histoires qui les mettent en crise. Et donc on n'a pas du tout ce que certains ont cru à un moment donné, que l'homme politique raconte une histoire, et cette histoire est verticale, elle s'élève du haut vers le bas, et les citoyens gobent ces histoires, les avalent sans esprit critique. Non. Aujourd'hui, tout le monde raconte une histoire. Nous sommes tous, je dis toujours, des storytellers. Et ce sont donc des histoires qui entrent en compétition, qui se critiquent les unes les autres, qui se diffusent plus ou moins bien. Et donc on a une sorte de champ où s'affrontent les histoires, une sorte de guerre des récits. Esta es la historia de un desván. Sí. Esta es la historia de las carmelitas. Sí. Esta es la historia de una monja chunga. Sí. Esta es la historia de una cruz. Sí. Esta es la historia de Jesucristo. Sí. Esta es la historia de una espina. Sí. Esta es la historia de un bulo. Sí. Esta es la historia de Sandra Bullock. Sí. Esta es la historia de un tráiler. Sí. Esta es la historia de un thriller. Sí. Entrada actors, presa 3. Espereu, acció, please. Cebolla. Sí. Esta es la historia de una capa. Sí. Esta es la historia de Batman. Sí. Esta es la historia de unas ojeras. Sí. Esta es la de Spiderman. Sí. Esta es la historia de una red. Sí. 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 Esta es la historia de... ¡Ah! Ordenador! Sí. Burra! Sí. Sabeu que hem contactat amb vosaltres, estem molt contents perquè necessitem la vostra ajuda. Necessitem que li doneu un parell de voltes a una història que portem. Estem fent una mena d'experiment i volem que li doneu voltes al concepte de la classe valenta. La classe valenta? La classe valenta. Sí. La classe valenta. Sí, volem saber tot el que es pot generar a partir d'aquest concepte perquè si ens doneu idees a nosaltres per poder-lo introduir nosaltres. Classe valenta. Sí. Classe valenta. Classe valenta. Vinga. Vale. Vinga, cargols, que avui anem d'excursió! Vamos, caballito, vamos. No tengas miedo. El bosque, hay que cruzarlo con la valentía. Eres de esos tipos de caballo que no tienes miedo, ¿no es cierto? Claro que sí. Vale, ara canviarem el joc i us anirem deixant papers. Quan piqui agafeu un paper i continueu amb el concepte que hi ha en aquest paper. Vale. Sí? Vale. Sí. Us els deixo per aquí. Clase cobarde. Reconozco que últimamente me he puesto un poco en ese sector. Sí, yo también soy de la clase cobarde. ¡Ey! He oído que sois de la clase cobarde. Sí. Estamos unidos en la asamblea. Será mejor que no nos encuentren, ¿vale? Estoy harto de que me den collejas los valientes, ¿vale? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos llaman cobardes? Tenemos que cargarnos de valentía y ser más valientes que ellos para que ellos pasen a ser los cobardes. Avui farem un petit conte, sí? Sí! Hi havia una vegada una nena... Jo! Era jo. Per què? Eres tu. Sí, eres tu. Era ella, sí. Que va entrar en una classe. En una classe que s'empodera. Sí, lo hice. ¿Qué se empoderará? Yo no sé qué se empoderará. ¡Que era valiente! Perteneces a una clase diferente. Tú perteneces a la clase empoderada. Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Me veo a mí, súper empoderada. No, mira más allá. Te espera toda una vida. Te veo a ti detrás. Así es, detrás tuyo. Eso Están quiere tus decir que ancestros. En mi vida también estarás tú, nunca me vas a dejar. Nunca, aunque muera. Miedo al cambio. Todo es mejor después del cambio. Es cierto que después del cambio su cáncer se curó. Efectivamente. ¿Cómo? Yo quiero el cambio, quiero curarme. Vale, moltes gràcies. Yo me quedo con el todo cobarde lleva un valiente potencial. Es muy buena. Aquesta ens ajuda molt. Eso sí que va El gran encert d'una campanya és encertar bé l'estratègia i el missatge. És a dir, si tu una campanya la tens ben conceptuada, després podràs guanyar o perdre, però el teu missatge és el que quedarà. I el que has de buscar és com aquest missatge arriba a la gent. Soc molt amic del control del discurs.
Per mi no és tan important si el candidat m'ho clava allò, havia de dir això i ho ha dit, és molt més important que entre la candidatura no hi hagi contradiccions. Posa-ho tot en dubte, perquè tot t'ho posaran en dubte. També una de les feines és intentar preveure què passarà. Les teories del Lakoff o dels neurolingüistes, etc., o els think tanks que han estudiat molt, i tot això que és molt útil, portat a l'extrem, ha perjudicat molt la política. I després que qualsevol persona que es dedica a la política ha llegit el No pensis en un elefant del Lakoff, tothom parla del llenguatge i tothom intenta ser molt precís, ¿no? Adaptar las frases, frases cortas pensando en televisión, empezar con lo más importante, digamos, darle una estructura un poquito más periodística. I hem arribat a fer uns candidats de cartó pedra, hem arribat a explicar mentides com a ofici. Crec que es nota molt quan hi ha una cosa artificial i quan és una cosa molt més espontània i real i que surt de la pròpia gent. Si és forçat, si és impostat, si és, per dir-ho així, llegit i perquè ho ha escrit un altre, jo crec que perd immediatament molt valor. Jo crec que els ciutadans moltes vegades potser no tenen tota la informació sobre molts temes, però en canvi la seva valoració sobre les persones normalment és molt acurada. Però jo crec que no és tant l'eix de la complexitat o la simplicitat, perquè també això vol dir que la gent és simple o que només entén coses simples i no és veritat. De fet, el que estàvem demanant moltíssima gent era més complexitat, era que no ens tractessin com idiotes. I per tant, jo crec que el gran problema de les campanyes és que estan pensades normalment per persones que tenen un interès en la política molt superior a la mitjana. Entre los periodistas es muy frecuente estar enganchado al Twitter. Twitter és important perquè ho llegeixen els periodistes. Si tu vols guanyar, has de fer una bona campanya a tot arreu. Per tant, si tu vols guanyar, has d'estar bé a les xarxes socials. Fer-ho bé a les xarxes socials i prou és garantia d'èxit? No. Tothom té ganes de sortir als diaris de gran tirada i després resulta que surts a l'hormiguero i et veu molta més gent. Digamos, lo prioritario para todos los partidos hoy en día son las televisiones. És bo o és dolent fer debats? Depèn del teu candidat. Li va bé fer debats? No. Doncs encara que el critiquin per no fer-los, no l'exposis constantment, perquè allò, per més veritat que hi hagi, l'estàs perjudicant, no? Jo no aniria al metge si no tingués cap mena de confiança en aquella persona és capaç de curar la malaltia que tinc. Pues una mica la relació entre els candidats i els seus equips de campanya és una mica aquesta. Pero yo no soy un cargo político, yo soy un cargo técnico, yo soy periodista y ni siquiera soy afiliado al partido. A mí me interesa que mi empresa vaya bien. Es decir, luego ya el día de las elecciones cada uno hace lo que quiere, pero evidentemente si yo trabajo en una empresa que funciona bien, digamos, a mí pues me irá bien también. ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué abrir aquí? Oye, un segundito, perdón, ¿eh? Comentamos un segundo aquello, la propuesta esta de clase valiente para el documental. A ver, tú que has liderado un poco la historia, bueno, que partió de aquí, de cuando nos hicieron la propuesta de hacer el experimento a ver si el término clase valiente cuajaba un poco y crecía como palabra y a ver cómo se desarrollaba el fenómeno y el estudio. Tú que lo has vehiculado, explicas un poco cómo lo has hecho desde el grupo de Facebook de todos los autores del jueves, como que no lo he visto, ¿eh? Como no sé si les pediste que les contaste. Un grupo incluyendo a todos los dibujantes y guionistas de la revista y nada, y expliqué el asunto de tratar de introducir el término para el número de la semana que viene. Y en principio todo el mundo estaba bueno, vamos, no, o sea, fue inmediato lo de, ok, pues pensaré algo para introducirlo y tal, o sea que está todo el mundo muy por la labor.
Y mira que es un concepto difícil de meter. Es difícil. No es una coña fácil, digamos. Porque la frase de meter y que se entienda. No sé qué tal estará quedando, pero vamos, que era un reto bastante difícil. Sí, era un reto complicado. Sí, mira que nosotros hemos metido monos, vestidos de Superman, ¿no? Y cosas de este tipo. Que pero eso es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil. Ens podeu escoltar un segon, porfa? Ara ens dividirem, vale, amb els dos mítings. Vale? Anirem a Esquerra Republicana i anirem a Barcelona en Comú. Ara agafarem el material que hem estat produint, ens el dividim entre els dos grups i bàsicament és estar allà, intentar estar molt presents, que apareguem a la televisió, que... Si veieu alguna càmera, fiqueu la pancarta, d'acord? Vale, aleshores. Jaume I, Via Laietana i els Passeig de Gràcia. La Passeig de Gràcia és de Girona. Vale, doncs vinga, repartim-se. Tenim les pancartes allà, tenim els globus. Nosaltres mateixos, anem agafant el material que comencem. Volem estar molt presents en els mitjans, així que... Decía Miguel Hernández que una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Ha sido un acto multitudinario con gran expectación mediática y donde hemos visto una gran sintonía entre los dos líderes. También hemos oído gritos de Ada Alcaldesa. Anem ara a la informació electoral amb un repàs als últims actes que estan fent a aquesta hora líders i candidats polítics abans que aquesta mitjanit comenci la jornada de reflexió. Y hoy analizamos la oratoria de Pablo Iglesias. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Bueno, pues ahí está. Él dice, es el portavoz de los indignados, de la indignación del 15M y de esa clase valiente que ha dejado de tener miedo a los poderosos. Sinó que es tracta d'una classe valenta de persones i volem insubmissió, volem unes institucions valentes. Creo que hay toda una generación de peña que está intentando hacer lo que le gusta. Esto podemos hablar de una nueva clase social, la clase valiente. Clase valiente, obligados un poquito a serlo porque Sí. una alternativa no hay tampoco. Som classe valenta, els amics i les amigues aquí acompanyant-nos sempre.
Los partidos políticos sueñan con una, a mi juicio, ingenua cadena de cosas. Se reúnen por la mañana y establecen lo que ellos llaman el argumentario. Entonces hacen una explicación de cada hecho que se produce y lo distribuyen entre sus muchachos, entre sus filas y entre los medios de comunicación, con la esperanza de que ahí quede flotando ya la verdad oficial. Me parece enternecedor, porque eso nunca es así. Esa verdad oficial se mete ahora en la jungla. Y se mete en la jungla de los puntos de vista, no exactamente tampoco muy alineados, sino los puntos de vista de la gente, porque la ideología no se plasma en cada palabra, no se plasma en cada acción. Es una atmósfera que termina resultando muy visible, pero no en cada línea o en cada segundo de cada momento. Se vive a gran velocidad. En este momento la política además se ve obligada casi a responder al segundo a cada nueva realidad. No hay político, por ejemplo, que salga ahora a la calle y que no sea dentro de 5 minutos preguntando por un suceso del que no tiene ni idea. Se acaba de producir hace 10 minutos un hecho, o hace 10 minutos otro político ha hecho una declaración, o hace 7 minutos ha pasado una cosa, él no sabe nada de esto, pero se encuentra rodeado por 50 cámaras de televisión y tiene que dar una respuesta a eso. Esa tontería que acaba de ser dicha, o esa idea que acaba de ser inventada, o esa palabra que acaba de ser utilizada, va a ser por rebote una palabra que ya va a empezar a circular en el mercado de la comunicación a través de otros medios de comunicación, a través ahora de las interpretaciones de otros políticos también. Decir a la gente que tiene que trabajar para entender es bastante desagradable, pero es que la gente tiene que trabajar para entender. No se pasa de la ignorancia al conocimiento a través de algo muy sencillo como leer un periódico. No se pasa de la ignorancia al conocimiento a través de algo muy sencillo como ir a un programa de radio. Para pasar de la ignorancia al conocimiento hay que superar muchas etapas. La ignorancia, la información te abre un primer nivel de conocimiento, pero la complejidad de las cosas te obligaría, para pasar a entender, grado superior de las cosas, a avanzar en una dirección en la que ya viene el trabajo que uno haga, viviendo pues con otras preocupaciones, leyendo, participando en actos, asistiendo a espectáculos, reflexionando en torno. La gente que quiere entender tiene que hacer cosas más allá de quedar con la boca abierta recibiendo el mensaje de los medios de comunicación, pero no hay tiempo para eso. Y por tanto hay una cierta inevitable vulnerabilidad, porque tal como se vive no da tiempo a este proceso. ¿Qué podría hacer la gente? Yo creo que lo primero que tendría que hacer la gente es desconfiar. No hagamos una lectura de las cosas de acuerdo con clichés que ya no valen. No es que hay unos soportes sólidamente establecidos, con los cimientos bien anclados en el suelo, y a su alrededor unos pobrecitos y desvalidos polluelos que intentan asaltar el gran castillo. Eso ya no es así. Eso ya no es así. Y además ya nunca va a ser así. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero está metida en la trituradora todo esto. Los medios de comunicación ahora están mucho más debilitados en este mar de las nuevas tecnologías y de Internet, etcétera, donde la aparición de voces no controladas por los viejos intermediadores es ya un hecho. Hay millones de voces que hay. De manera que hay una sociedad valiente en acción con toda claridad. Desde fuera a lo mejor parecen los medios de comunicación seres muy todopoderosos. Desde los medios de comunicación esa sociedad se ve muy poderosa, se ve crecientemente poderosa. ¿Qué ocurre? Que sin embargo no es fácil de saber cómo se logra penetrar en esta sociedad. Es que nadie sabe cómo se logra penetrar en esta sociedad. Eso no lo sabe nadie. El que hace una película que quiere colocar una idea en la comunidad, cree y a veces le sale y a veces no. Esa sociedad valiente está mucho más fuerte de lo que nunca ha estado. Y está doblando el pulso de los medios de comunicación de una manera extraordinariamente evidente, lo cual no quiere decir que puedan hacer lo que nunca se ha podido hacer, asegurarse que uno cuela un concepto. No lo ha podido hacer ningún medio de comunicación en su época de mayor esplendor. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu
Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, Bien trop beau. de toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure, Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. voilà mon destin. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes, Rien que des mots. que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu, Oui, tellement faux. mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es